Iglesia del Señor, hoy queremos darte la bienvenida a tu programa Buscando la Verdad. Quiero bendecir tu casa, tu vida, tu familia y estamos contentos una vez más de llegar ahí a tu casa, ya llegar a la sala de tu oficina, donde estás. En cualquier lugar donde puedas sintonizar este programa, yo quiero invitarte a que adoremos, glorifiquemos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Quiero decirte que Dios es bueno, que grande es su bondad y su misericordia. Dale gracias a Jehová de los ejércitos. Levanta el gozo en el nombre de Jesús de Nazaret. De pronto llegan dificultades a nuestra casa, pero hoy queremos decirte que Jesús es bueno y que Él tiene control de nuestras vidas. Por eso levántate en fe, en gozo, creyéndole a Jesús de Nazaret. Y por eso en esta mañana, Iglesia, Comunidad Cristiana de Restauración y Vida Abundante, y tu amigo que estás ahí escuchando, adora al Señor con libertad. Hoy te invito para que hagas una oración conmigo. Cierra tus ojos y si tienes libertad para levantar tus manos, también hazlo. Padre, te adoro, te bendigo y te glorifico. Señor, llegamos una vez más delante de tu presencia. Mira a todas esas personas que están viendo este programa. Tú les conoces. De pronto al escuchar la palabra dirás, una palabra más que no hace efecto en mi corazón. Un tiempo más al cual no entiendo. Pero hoy llegamos delante de ti, Señor, creyéndote a ti, creyendo que tú eres el Dios grande, el Dios bueno, lleno de bondad y de misericordia. Llega delante del Señor en este momento y dile, Padre, mi vida hoy la entrego delante de ti. Dile, Espíritu Santo, ven a mi vida. Vamos a decirle al Espíritu Santo en este tiempo que llegue a nuestros corazones. Vamos a decirle al Padre Celestial que Él es grande. Vamos a decirle a Jesús de Nazaret que gracias porque derramó su sangre en la cruz del Calvario. Dile en este momento, gracias Dios por tu amor. Hoy te doy gracias, Señor, por ese alimento que has puesto en mi casa. Hoy te doy gracias, Señor, por la familia que tengo a mi lado. Hoy te doy gracias, Dios, por los hermanos que están ahí escuchando, atentos. Padre, tu misericordia es la que nos cuida. Me sostienes, Padre. Cuando llegamos delante de tu presencia, sabemos, Señor, que tú estás ahí para responder, para contestar, oh Señor. Que tú siempre escuchas, respondes, provees, sanas y sustentas nuestras vidas. Dile, oh Dios Todopoderoso, llegamos delante de tu altar en este momento para bendecirte, para adorarte, Jesús. Tú eres grande. Ahora vamos a traer nuestras peticiones delante del Señor. Coloca tus peticiones delante de Jehová de los ejércitos. Esa necesidad, esa dificultad, de pronto esa enfermedad, la petición que tengas delante del Señor, tráela en este momento y dile, Padre, mis peticiones están delante de tu altar. ¿Sabes una cosa? Antes de que nosotros le digamos al Señor necesito, Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad. Por eso, dile gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu provisión. Gracias por tu misericordia. Levantamos, oh Dios, clamor, alabanza y adoración al que es grande, al Dios Todopoderoso, quien vive y reina para siempre. Bueno, yo quiero invitarte, amigo, iglesia, vamos a buscar en nuestra Biblia, en el Nuevo Testamento, el libro de Hebreos. Bueno, y vamos a hacerlo en el capítulo número 8. Amén. Esta palabra que el Señor tiene para nuestras vidas en esta mañana dice así: el mediador de un nuevo pacto. Ahora bien,
el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Jehová, ¿qué? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, escucha lo que dice la palabra: este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes. ¿En dónde? En la mente de ellos. ¿Y a dónde más? Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce el Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Quiero decirte que esta palabra en Hebreos dice el título: el mediador del nuevo pacto, y ofrece bendición a la casa de Israel. Pero de paso es una bendición que nosotros como iglesia debemos tomar, donde nos está diciendo: yo quiero hacer un nuevo pacto contigo. Quiero decirte, iglesia, que Jesús te ofrece un nuevo pacto, que te está diciendo: ven y haz alianza conmigo y créele a Jehová de los ejércitos. Tú que estás escuchando en este momento, dile al Señor: quiero acercarme a ti. De pronto nunca has escuchado la predicación, o si lo has hecho muchas veces, ha pasado mucho tiempo y parece una palabra que miramos en forma repetida. Pero yo quiero decirte, amigo, iglesia, este es un buen tiempo para acercarnos al Señor. Este no es un tiempo para perderlo. Este es un tiempo en que debemos entrar confiadamente delante del trono del Señor y diciéndole: aquí estoy yo. Muchas cosas hacemos y día a día pasa, y otro día y otro día. Estás buscando la presencia del Señor, te estás acercando a Jesús. Cierra tus ojos y dile: Padre, me acerco a ti. Todas esas cosas que ponemos como excusas hay que dejarlas de lado. Dile: oh Dios, vemos tantas cosas y de pronto nos quejamos, pero yo quiero decirte que Jehová de los ejércitos es nuestro hacedor. Gracias, Señor, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia. Aleluya. Ahora yo quiero invitarte para que dispongamos nuestros corazones
Primero, a adorar al Señor a través del tiempo de la alabanza y después para que recibamos la palabra. Además, quiero hacerte una invitación. Si quieres y tienes peticiones de oración, las puedes escribir. Estaremos atentos para orar por ti. Estaremos atentos y nos comunicaremos contigo. Y si necesitas oración, estaremos orando por tus peticiones. El Señor te continúe bendiciendo, iglesia. Y recuerda, el Señor Jesucristo viene pronto.
poder y la alabanza sea para ti, Señor. Él es grande, Jesús de Nazaret. Grande eres, Padre. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu santísimo nombre, Cristo. Acéptame como ofrenda de valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo les da vida y será llena la tierra de su gloria, se cubrirá
aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar. Tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo les da vida y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar. No hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo es el Señor y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar y será llena la tierra de su gloria, te cubrirá como las aguas cubre la mar. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Iglesia del Señor. Vamos a leer la palabra de Dios en el libro de los Gálatas, capítulo 1, en el versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora por la palabra que nos das, Padre. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu Santo venga y hable a nuestras vidas por tu palabra y por tu verdad, Señor. Mientras, Señor, la palabra es expuesta, tu Espíritu hable a cada corazón, hable a cada vida, nos edifiques, nos levantes, nos vivifiques, nos santifiques. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, Iglesia, esta semana estaba revisando algunos videos en YouTube sobre una discusión apologética entre un joven cristiano y una señorita, ambos universitarios. El tema a debatir era si existía Dios o no. El joven cristiano dio una buena defensa de la postura cristiana, el por qué creemos en el Señor, el por qué amamos a Jesucristo, el por qué creemos en la Biblia, la palabra de Dios. Pero la conclusión del debate más o menos fue dada por la joven, donde ella decía que encontraba que tanto fe como ciencia no tenían por qué entrar en choque. Si la fe concedía que no había creador sino evolución. Además de eso, si la fe concedía que Dios no era un ser personal, sino una fuerza que activaba la evolución para que todo existiera, y que además de eso, si se aceptaba a Jesucristo como un gran maestro ético-moral. Cuando yo miré esto, de alguna manera entendí que eso era una mentira.
La palabra de Dios no puede ser cambiada, ni transformada, ni adaptada a como cada uno quiera o le parezca. El mensaje bíblico es la palabra de Dios, es la revelación del Dios santo, eterno, todopoderoso, para darse a conocer a la humanidad. El mensaje bíblico debe ser predicado, debe ser creído, debe ser recibido y debe ser obedecido por nosotros los hombres. No puede ser ni debe ser adaptado, cambiado, transformado para que cada uno lo mire y tome de él lo que quiera y rechace lo que no le guste. No, hermano, el mensaje bíblico no puede ser así. Hay quienes quieren pervertir el evangelio. Hay quienes quieren perturbar la fe sana de los verdaderos creyentes. Eso lo dice el apóstol Pablo en Gálatas 1:7. Dice allí la palabra, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. El apóstol Pablo dice que cualquiera que predique un evangelio diferente al que él ha predicado, sea anatema. Y vuelve y lo repite, que si alguien, un ángel del cielo, él mismo como apóstol o alguna otra persona, viene a predicar un evangelio diferente que el que ha sido predicado, sea anatema. Dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Es decir, el apóstol está dejando bajo maldición cualquiera que quiera cambiar el evangelio dado por el Señor Jesucristo, por los apóstoles en la palabra de Dios. Hoy por hoy existen muchos evangelios, el evangelio de la prosperidad, como si fuera una oferta, hermano, de venga, crean el evangelio para que tenga el mundo feliz, reciba todo lo que quiera. El evangelio es para que usted alcance la felicidad plena en esta tierra, la prosperidad, la riqueza, el bienestar, etcétera, etcétera. Hay el evangelio, hermano, del liberalismo, que dice, no importa, somos salvos por la gracia, usted puede hacer todo lo que quiera, vivir una vida inmoral, vivir una vida viciosa, vivir una vida mundana, vivir una vida sin santidad, porque ahora somos salvos por la gracia. Hay el evangelio legalista, que dice, si usted no cumple esta serie de normas, tampoco podrá recibir la salvación. Hermano, pero nada de eso es el evangelio. El evangelio del Señor Jesucristo ni es una oferta de prosperidad materialista, ni es un liberalismo a ultranzas para que usted viva una vida sensual sin ningún tipo de límites, ni es tampoco una carga de legalismo religioso que le exige cumplir con unos rituales y ceremoniales rígidos para que al fin pueda agradar a Dios. El evangelio del Señor Jesucristo no es nada de eso. El evangelio del Señor Jesucristo no puede ser cambiado como cada uno lo quiera cambiar. Algunos quieren volver el evangelio a su gusto, a su manera, a su forma, pero el evangelio no puede ser cambiado porque el evangelio es la palabra revelada y dada por Dios a los hombres para que podamos ser salvos. No hay otra manera de alcanzar la salvación sino solo mediante el evangelio, su predicación. Dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? Es decir, para que la gente crea es necesario predicarles el evangelio. Hermano, es absolutamente necesario que haya el evangelio y la predicación del mismo sin alteraciones. Dice la palabra de Dios que el evangelio del Señor Jesucristo no puede ser cambiado porque el apóstol Pablo, que escribe la epístola a los Gálatas, nos explica varios aspectos de este evangelio. Primero que todo, el apóstol Pablo estaba escribiéndole la carta a los hermanos de Galacia. Galacia era una región del Asia Media. Allí habían ciudades en las cuales el apóstol Pablo había fundado comunidades cristianas o iglesias locales. Y allí estaban, por ejemplo, Derbe, estaba Listra, estaba Iconio, estaba
Licaonia y todas estas ciudades habían sido visitadas y en ellas el apóstol Pablo había fundado comunidades cristianas enseñando el evangelio del Señor Jesucristo. Eran un grupo de personas gentiles, no judíos, que habían creído en el Señor Jesucristo. Cuando algunos judíos cristianos se enteraron de que allí habían grupos cristianos, viajaron entonces desde Jerusalén y llegaron a esa misma región y empezaron a visitar las iglesias que Pablo había fundado para decirles si es cierto que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Mesías, si es cierto que ustedes los gentiles, o sea los que no son israelitas, pueden ser salvos también mediante su fe puesta en el Mesías, pero además de creer en el Mesías es necesario que ustedes crean en la ley de Moisés y cumplan sus preceptos, cumplan sus mandamientos, cumplan la ley de Moisés, los ceremoniales, los rituales, para que puedan tener salvación. Y esto precisamente es lo que origina que el apóstol Pablo escriba la epístola a los Gálatas, para dar una respuesta a este grupo de judaizantes y una orientación clara a la iglesia o a las iglesias en Galacia y a toda la iglesia a lo largo de la historia de la iglesia, de que el evangelio del Señor Jesucristo no se puede cambiar. Es único y es el método de Dios para salvar a la humanidad. Gloria a Dios. ¿Por qué no se puede cambiar el evangelio? El apóstol Pablo nos explica que el evangelio no se puede cambiar, primero que todo porque no es una invención humana. No lo trajo un gran genio literario, ni un gran genio religioso, ni un gran genio filosófico, ni un gran genio jurídico. El evangelio lo trajo el Señor Dios Todopoderoso. Él es su creador, su dador, su autor. El Señor nos da el evangelio por revelación. El evangelio es revelación de Dios. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, 11 y 12, de la siguiente manera. Dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Note que allí el apóstol está diciendo que el evangelio que él está predicando no lo aprendió de los otros apóstoles, no lo aprendió en una academia, no lo aprendió en un instituto bíblico, no lo aprendió en una escuela de creyentes. El evangelio que el apóstol Pablo predica lo recibió directamente del Señor Jesucristo, lo aprendió de Él. Gloria a Dios. Además de eso, hermano, esto nos deja la enseñanza de que el evangelio no puede ser lo que cada uno quiera. No puede ser como a cada uno le parezca, no puede transformarse como a cada uno se le antoje, sino que el evangelio tiene su propia esencia, su propio mensaje, que es revelación y es dado por Dios. Por eso debe ser predicado como es. El evangelio tiene autoridad apostólica. Mire el capítulo 1, versículo 1 y 2. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Note que allí el saludo del apóstol Pablo, inmediatamente él dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre. El apóstol está defendiendo su apostolado en el saludo. Está diciendo: yo soy apóstol de Jesucristo, no porque un hombre me haya nombrado apóstol, no porque una institución me haya nombrado apóstol, no porque un grupo eclesial me haya nombrado apóstol, sino que yo soy apóstol porque Dios el Padre y su Hijo Jesucristo me nombraron apóstol. Apóstol de Jesucristo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. El llamado apostólico, hermano, era un llamado muy especial en la iglesia primitiva, para que fueran estos hombres designados por el Señor Jesucristo, apóstoles, los testigos de los hechos acerca del Señor Jesucristo, que sancionarían la verdad escrita, el Nuevo Testamento, la palabra de Dios revelada en el Nuevo Testamento, para que quedara ese testimonio escrito para todas las generaciones. Ese testimonio solo podía ser avalado, escrito, autorizado, verificado
por los apóstoles. Nadie más tenía esa autoridad. Por lo tanto, el llamado apostólico, hermano, es un llamado altísimo. Es un llamado que fue dado a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo y al apóstol Pablo, entre ellos o con ellos también, o además de ellos. El apóstol dice, por último se reveló a mí como un abortivo fuera de tiempo. El mismo Señor se me reveló, me llamó, me designó, y aquí nos está diciendo que no solo lo llamó y le reveló, sino que el Señor mismo le enseñó por revelación el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermano, el Evangelio no puede ser cambiado porque el Evangelio es revelación y tiene autoridad apostólica. No fue cualquier hombre, no fue un académico, no fue cualquier escritor literario, no fue cualquier reverendo eclesial de cualquier grupo eclesial el que escribió u originó el Evangelio. Fue el mismo Dios y se lo reveló a sus apóstoles y en esta ocasión al apóstol Pablo. Gloria a Dios. Además, el mensaje del Evangelio no puede ser cambiado porque es un mensaje, hermano, de gracia. Es un mensaje que muestra la gracia de nuestro Dios, lo cual Dios quiere mostrar. Miren lo que dice en el 1:3. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gracia primero, paz después. Nadie puede tener paz con Dios si primero no tiene la gracia de Dios. Por eso dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El Señor Jesucristo se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Note que allí hay una sucinta cápsula que tiene el contenido general del Evangelio, y es que Dios quiere darnos gracia, quiere darnos paz con Él por medio de su Hijo Jesucristo, que se dio, murió por nosotros a causa de nuestros pecados, y esa es la voluntad de Dios, salvarnos por medio del sacrificio redentor expiatorio del Señor Jesucristo en la cruz. Mensaje de gracia, gloria a Dios. El Evangelio es la verdad de Dios. Mire lo que dice en el capítulo 2, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El apóstol Pablo tuvo que confrontar a Pedro porque Pedro se sintió afectado por esa doctrina de los judaizantes. Empezó a vacilar en que si para ser salvo no únicamente había que creer en Cristo, sino que además había que añadir las obras de la ley de Moisés. Y entonces el apóstol Pablo lo confronta. Eso es lo que nos está diciendo ahí en el versículo 14, que el apóstol Pablo confrontó al apóstol Pedro. Dice que porque lo vio que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio. El apóstol Pedro en algún momento vaciló. ¿Será solo la fe en Cristo o también necesitamos las obras de Moisés? No, como que también necesitamos las obras de Moisés más Cristo. Y Pablo le dice: estás equivocado. Eso no es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es la verdad. Somos justificados y salvos solo por la fe en el Señor Jesucristo, sin obras. Mire lo que dice en el 3:1. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Note que allí les está diciendo que quién los fascinó para no obedecer a la verdad. Y esa verdad es que el Señor Jesucristo fue crucificado, murió, resucitó para salvarnos a nosotros. Y la fe puesta en Él, en ese sacrificio expiatorio, aceptando esa verdad de Dios, es la que nos salva. Gloria a Dios. El Evangelio es la verdad. Somos justificados por la fe puesta en Cristo Jesús, no por obras de la ley, no por obras de la ley. Dejar a Cristo afuera para poner la justicia propia es orgullo, orgullo religioso, orgullo humano, altivez.
Ninguno de nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos por nuestras propias obras, obras como la religión, obras como los ceremoniales, obras como las buenas obras de caridad, obras como las tradiciones y rituales. Nada de esto salva al ser humano. La palabra de Dios nos enseña que el Evangelio de Jesucristo nos muestra que el camino de salvación es la fe puesta en el Señor Jesucristo. Por eso el Evangelio no se puede cambiar. El Evangelio es la revelación de Dios, tiene autoridad apostólica, es un mensaje de gracia que nos muestra la pecaminosidad del hombre, pero el amor de Dios queriendo salvarlo en el sacrificio redentor de su Hijo Jesús. El Evangelio no se puede cambiar, hermano, porque el Evangelio es cristocéntrico y Cristo identificación para el creyente. El Evangelio no se puede cambiar porque el Evangelio es cristocéntrico y Cristo identificación para el creyente. Hermano, muchos quieren un Evangelio sin Cristo. A muchos les gusta el sermón del monte sin Cristo. A muchos les gusta la ley de Cristo, del amor, del perdón, de la generosidad, sin Cristo. Es más, muchos aceptan a Cristo como un gran maestro moral, como un genio religioso, pero nunca le aceptan ni como Dios hecho hombre, ni como el Hijo eterno de Dios, ni mucho menos como su Señor y su Salvador, el Redentor de sus vidas. Y para recibir el perdón de pecados, es necesario que nosotros confiemos en el Señor Jesucristo como Dios hecho hombre, como el Hijo eterno de Dios, que vino a este mundo y vivió sin pecado, pero que entregó su vida en la cruz para con su sangre preciosa y su muerte pagar nuestro castigo, nuestra culpa, nuestra condenación, y por medio de la fe puesta en Él y en su sacrificio, nosotros los pecadores, los que deberíamos haber sido juzgados y condenados y muertos, recibamos en Él salvación, perdón, vida eterna, paz con Dios. A eso se le llama gracia. Nunca puede haber un evangelio verdadero si se deja afuera a Cristo, si se deja afuera el sacrificio de Cristo en la cruz, si se deja afuera la resurrección de Cristo, si se deja afuera el señorío de Cristo. El evangelio verdadero es cristocéntrico y Cristo identificación para el creyente. Cristocéntrico. Miren lo que dice en el 1:3-4, capítulo 1, versículo 3-4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la verdad de nuestro Dios y Padre. Ahí está resumida la esencia del Evangelio. Habla de que Dios el Padre nos da a su Hijo Jesucristo, quien muere en la cruz para perdonar nuestros pecados, porque esa es la voluntad de Dios. El Evangelio cristocéntrico. Y debe ser además de Cristo identificación. Mire lo que dice la palabra de Dios, capítulo 2, versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Gloria a Dios. Mire que allí la palabra de Dios nos muestra, hermano, que el Evangelio es identificación del creyente con el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado. Está hablándonos allí de una expiación del Señor Jesús en la cruz, de una redención del Señor Jesús en la cruz, pero que yo me identifico como creyente en Él con esa expiación y esa redención. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, la muerte de Cristo también aplica a mi vida como creyente. Aunque Él sea el que haya muerto y no yo en esa cruz, pero esa muerte también es aplicada al creyente.
si se identifica con Cristo. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Allí habla de la inhabitación del creyente. Habla de cómo el creyente se identifica con Cristo en la crucifixión y en la muerte, pero que ahora el Señor lo habita, el Señor vive en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Y dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. El creyente vive por la fe. Está escrito, el justo por la fe vivirá. La fe puesta en el Señor Jesucristo, la fe puesta en su sacrificio expiatorio, la fe puesta en su resurrección, la fe puesta en su promesa. Dice, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Un sacrificio oblativo o por amor, y vicario, o sea, sustituto. El Señor Jesús muriendo por nosotros. Entonces, hermano, el Evangelio es identificación con Cristo del creyente. El Evangelio, además, hermano, nos enseña que somos justificados por esa gracia en el Señor. Dice en el 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Allí dice que no somos justificados por las obras de la ley. Allí dice que no somos justificados por la ley, pero en cambio dice que somos justificados por la fe de y en Cristo nuestro Señor. Dice en Gálatas 3, 11, 13 y 14, gloria a Dios, y que por la ley ninguno se justifica con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. Gloria a Dios. Estamos viendo que el Evangelio no puede ser cambiado porque es cristocéntrico y cristoidentificación para el creyente. Aquí el apóstol nos está diciendo que Cristo nos redimió, que Cristo por nosotros se hizo maldición, que Cristo se hizo maldición para que nosotros por la fe alcanzáramos la bendición de la promesa de Dios hecha a Abraham y además la promesa y la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice en Gálatas 3, 26, 27 y 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Aquí el apóstol nos está diciendo que entre los creyentes hay una igualdad en dignidad, hay una igualdad en espiritualidad, hay una igualdad en aceptación delante de Dios mediante Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque el Evangelio, hermano, es cristocéntrico. Todo lo que Dios le da al hombre se lo da en su Hijo Jesús. No puede haber otro Evangelio sin Cristo. No puede haber otro evangelio sin redención, no puede haber otro evangelio sin gracia, no puede haber otro evangelio sin expiación en la cruz del Calvario, no puede haber otro evangelio que no tome en cuenta al Señor Jesucristo como el dador y el mediador de todo aquello que Dios quiere darnos. El evangelio es cristocéntrico y el evangelio es Cristo identificación para los creyentes. Por ese motivo el evangelio no se puede cambiar. Por ese motivo el evangelio no puede ser como cada uno quiera.
El Evangelio es como el Señor nos lo enseña en su bendita palabra. Gloria a Dios. El Evangelio tampoco se puede cambiar, hermano, porque el Evangelio se debe recibir por fe, y al recibirlo por fe, por la misma fe se recibe al Espíritu Santo de Dios. El Evangelio no se puede cambiar, porque el Evangelio es recibir por fe al Espíritu Santo de Dios. Dice en el capítulo 3, en el versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Dice en el versículo 5, 3:5, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Note, hermano, cómo el Evangelio tiene que ser oído con fe, recibido con fe, porque es por esta fe que el justo vivirá. Y esta fe hace que nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo, nos dé su Espíritu Santo. Dice el apóstol preguntando a los Gálatas: ¿ustedes han recibido el Espíritu por obras que han hecho o por el oír con fe? ¿Cómo es que recibieron el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se recibe por oír el Evangelio con fe. Por eso el Evangelio no puede ser cambiado. Un Evangelio donde no se cree en el poder del Espíritu Santo, obrando en el corazón de los oyentes para avivarlos y traerlos a convencimiento de pecado y a la fe genuina que es en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no es Evangelio. El Evangelio no puede ser cambiado. El Evangelio debe ser recibido, oído con fe, para que el Espíritu Santo también sea recibido por la misma fe. Creer es recibir. Oír con fe es creer, y creer es recibir. Dice en el 4 al 7, capítulo 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacida bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios. El Evangelio es recibir el Espíritu Santo por fe. El Evangelio es recibir a Jesucristo por fe. El Evangelio es oír la palabra de Dios por fe. Aquí el apóstol nos dice que el Señor Jesús se encarnó y vino por un nacimiento virginal. Dice allí en el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, es decir, Dios el Hijo vino a esta tierra y se encarnó. Dice nacido de mujer, o sea, nacido de la Virgen María, y dice y nacido bajo la ley. Allí nos está hablando de la encarnación y el nacimiento virginal del Señor, el venir a esta tierra para salvarnos. Y dice que su obra era una obra redentora. En el 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijo. Vino a redimirnos. Murió en la cruz para redimirnos. Dice que para que seamos adoptados. Y dice en el versículo 6 algo maravilloso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. El mismo Espíritu de Dios que estaba en el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo que ha sido enviado a los hijos de Dios, a los creyentes, a los que hemos confiado en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Y este Espíritu que hacía exclamar al Señor Jesús, Abba, Padre, también nos hace exclamar a nosotros,
nosotros, Abba Padre, hemos sido adoptados en Cristo Jesús y hemos sido llenos del Espíritu Santo para que también tengamos comunión y relación de intimidad y de amor con el Padre Celestial, como el Señor Jesucristo, mediante el Espíritu Santo, el cual inhabita, vive en el interior, en el corazón del creyente. Dice en el versículo 7 que ya no somos esclavos, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Gloria a Dios, porque el Evangelio es recibir por fe el Espíritu Santo y todas las bendiciones que Él nos da. Ser adoptados, clamar Abba Padre, ser hijos de Dios, ser coherederos con Cristo Jesús, tener comunión en espíritu con Dios. Ese es el poder del Evangelio. Por eso el Evangelio no puede ser cambiado. Dice en el 5:5, capítulo 5, versículo 5, dice la palabra: pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. El Espíritu Santo en nuestros corazones nos da poder para creer, poder para ser hijos, poder para clamar Abba Padre, poder para ser herederos del Señor, poder para confiar. Y dice aquí que para que aguardemos la esperanza, dice: la esperanza de justicia es aguardada por la fe que el Espíritu Santo nos da y produce en nuestros corazones. Entonces, hermano, por el Espíritu Santo aguardamos por fe esa esperanza de justicia. El Evangelio no puede ser cambiado, porque el Evangelio es recibir por fe al Espíritu Santo de Dios. Por ese motivo, mi querido hermano, el Evangelio no es como cada uno quiera, no es la predicación que a cada uno se le antoje, tiene unas trazas que Dios mismo le ha dado. El Evangelio no puede ser cambiado, porque el Evangelio es obedecer la guía del Señor en la vida de cada uno de nosotros como hijos adoptados, como creyentes. Dice la palabra de Dios en el capítulo 5 del libro de los Gálatas, en el versículo 16, 17 y 18. Dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el del Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Allí nos está diciendo que el Señor Jesús nos da su Espíritu Santo y que hay una orden ahora a los cristianos, y es que debemos andar en el Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu. Cuando uno mira la construcción en griego, es algo así como: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Es decir, el poder para vencer la carne, las tendencias pecaminosas en nuestra vida, está en andar en el Espíritu. El Evangelio es obedecer la guía del Señor, y la guía del Señor es: anden en el Espíritu. Como cristianos tenemos el poder del Espíritu, pero tenemos también la orden del Señor de entregarnos al control, a la llenura, a la obediencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas, para vencer la tendencia pecaminosa en nuestras propias vidas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vuelvo y repito, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Si andamos en el Espíritu producirá en nuestra vida el poder, la energía, la autoridad para someter nuestra carne y el pecado, y andar guiados por Dios en santidad y en comunión con el Señor sin pecar. Dice en el versículo 17:
porque el deseo de la carne es contra el del espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Allí habla de las dos naturalezas antagónicas, la naturaleza espiritual del creyente y la vieja naturaleza pecaminosa, carnal, que aún persiste, aún quiere levantarse, y la única manera de someterla es andando en el espíritu. En el versículo 18 dice la palabra: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Es decir, allí nos está hablando de la libertad y del poder del creyente mediante el poder del Espíritu Santo de Dios en su vida. No está bajo la ley de Moisés, no es en su propia voluntad ni en su propia fuerza que el creyente vence el pecado, es sometiéndose al Espíritu Santo de Dios. El camino de la santidad es llenarse del Señor, es buscar al Señor para que llene con su espíritu nuestros corazones. Dice la palabra de Dios en el 5, 19, 20 y 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Allí nos habla de cuáles son las obras de la carne y nos da una lista que no es exhaustiva, sino únicamente ilustrativa de algunas obras de la carne, no están todas. Por eso dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, dice el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, los que viven de continuo una vida habituada al pecado en cualquiera de estas formas pecaminosas y hace de eso su estilo de vida sin apartarse, sin permitir que el Señor le limpie, le liberte, no heredará el reino de Dios. Quien anda en las obras de la carne constantemente está demostrando que no ha nacido del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que nos da el poder para vencer esas tendencias pecaminosas, carnales que hay en la vida, en el ser humano. Dice la palabra de Dios que todos estos pecados están allí, pudiéramos clasificarlos como pecados sexuales, pecados espirituales y pecados sociales. 3 clases de pecados: pecados sexuales, pecados espirituales y pecados sociales. Pecados sexuales: fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. Pecados espirituales: idolatría, hechicerías. Pecados sociales: enemistades, pleitos, disensiones, herejías, contiendas, borracheras. Los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cómo se puede vencer todo esto? Con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a nuestras vidas y nos da ese poder. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. En el versículo 21 explica que los que viven en esos pecados en forma habitual es porque no han nacido del Señor y por eso tampoco heredarán el reino de los cielos. Esto no supone la no pecaminosidad del creyente. El creyente, aunque es creyente y aunque está siendo santificado constantemente por el Señor, por el Espíritu Santo y por su palabra, muchas veces fallará y pecará. Pero precisamente en ese proceso de santificación que el Señor ha comenzado en cada creyente, por medio de su Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios y por medio de la enseñanza, Él viene a nuestras vidas, nos corrige, nos llama al orden y nos da el poder para apartarnos del pecado y seguir adelante buscando la santidad y la comunión con Dios. En el versículo 22 y 23 muestra la nueva naturaleza que hay
hay en el corazón de todo verdadero creyente. Dice la palabra de Dios, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa es la nueva naturaleza que está en el corazón del creyente. El creyente verdadero, hermano, por tener la vida de Jesucristo, la presencia del Espíritu Santo en su vida, Dios produce en él un nuevo nacimiento y un fruto que es llamado el fruto del Espíritu, que se trata de que él empieza a cambiar nuestro carácter, ese carácter pecaminoso, carnal, pecador, caído y sin Dios, es quitado y es transformado en un fruto que el Espíritu de Dios coloca en el corazón, en el carácter, en la vida, en la personalidad de todo aquel hijo e hija de Dios que se rinde al control del Espíritu Santo, que busca la llenura constante del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que esa nueva naturaleza debe estar en nuestras vidas constantemente. Uno pudiera darse cuenta, hermano, que hermanos están andando en comunión con Dios por su carácter. Cuando hay este fruto del Espíritu, esa es la verdadera evidencia de que hay llenura del Espíritu Santo de Dios. Muchos dicen que es hablar en lenguas, que es caerse, que es sentir calores, o no, nada de eso es evidencia de la llenura del Espíritu Santo. La verdadera evidencia de la llenura del Espíritu Santo en una vida y del señorío del Señor Jesucristo en un corazón, en una vida, es tener este fruto que da el Espíritu de Dios: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es dominio propio. Gloria a Dios. ¿De dónde se saca el poder para vivir en el Espíritu y manifestar este fruto? Mire lo que dice el 24 y el 25. Gálatas 5, 24 y 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. El poder para vencer el pecado, el poder para manifestar el fruto de Dios en nuestras vidas está en identificarnos con Cristo Jesús y crucificar nuestra naturaleza pecaminosa en esa fe en Él. Identificarnos con Él en la crucifixión, negándonos al pecado. Nosotros vivimos para Cristo, pero estamos muertos para el pecado por el poder de Cristo y de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Y además de eso, dice allí que si vivimos por el Espíritu Santo, es decir, si Él nos ha dado la nueva vida que es en Cristo Jesús, entonces también andemos por el Espíritu Santo. Es decir, rindámonos a Él y obedezcámosle. Así pues, mi querido hermano, el Evangelio no puede ser cambiado porque no es como cada uno quiera. El Evangelio no puede ser cambiado, hermano, porque el Evangelio es revelación de Dios. El Evangelio no puede ser cambiado porque el Evangelio es cristocéntrico y cristoidentificación del creyente con el Señor Jesús. El Evangelio no puede ser cambiado porque el Evangelio es recibir por la fe al Espíritu Santo en nuestras vidas y todo lo que Él nos da. El Evangelio no puede ser cambiado porque el Evangelio es obedecer la guía del Señor por medio de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Así, mi querido hermano, nadie puede predicar otro evangelio que el que ha sido predicado por los apóstoles. Y si alguien lo hace, es anatema, está bajo maldición. Mi hermano, siga el verdadero evangelio, el de Jesucristo, que está en su Biblia, la palabra de Dios. Y usted, mi querido amigo que me escucha, hoy puede recibir esa salvación que es en Cristo Jesús, quien murió por nosotros para salvarnos, perdonarnos en la cruz del Calvario. Si hoy quiere entregarle su corazón al Señor, puede orar conmigo así: Señor Jesús, yo te doy gracias
por haber venido a este mundo a salvarme. Yo creo que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados, que derramaste tu sangre para limpiarme y darme vida y salvación. Hoy te pido que vengas a vivir a mi corazón. Te recibo en mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida, Señor, para que me hagas tu Hijo. Ayúdame a vivir en ti de aquí en adelante sin apartarme nunca jamás. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, vamos a orar. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser fieles, siguiendo su bendita palabra, el mensaje del Evangelio, llenándonos de su Espíritu Santo, andando en comunión en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias por la palabra que hoy nos has dado. Señor, pedimos que tu Evangelio verdadero sea predicado, Señor, en toda la tierra, que todos los hombres puedan escuchar la salvación que es en Cristo Jesús, salvación por gracia, salvación por fe, no salvación en obras, ni por obras, Señor, que es un evangelio, Señor, donde nos das la adopción, es un evangelio donde nos llamas hijos y herederos, y donde nos das la presencia, la llenura y la guía de tu Espíritu Santo. Señor, llénanos con tu presencia, avívanos en ti y levántanos para ser, Señor, tus servidores en esta tierra, proclamando tu evangelio a todos. En el nombre de Jesús lo pedimos, damos gracias, Señor. Amén, amén y amén. Mi amado hermano, lo bendigo en el nombre de mi Señor Jesús. Hermano, firme y adelante, porque Cristo viene muy pronto.